Cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Ya aquí todo jueves más de comunicados con él para hablar de un tema interesante también, porque todos vienen de la palabra de Dios y pues eso es muy importante e interesante para cada uno de nosotros y pues muy buen día. Desde México los saludamos. Bueno, iniciamos entonces con el tema. El tema de hoy es dispuestos a escuchar consejo. Bueno, estamos listos. Entonces, estamos listos y vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Dispuestos entonces a escuchar el consejo de Dios, el consejo de quienes tienen conocimiento de Dios también, ¿verdad? Para que nos ayuden en nuestra vida. Entonces, es muy importante esto de escuchar un consejo y pues la palabra nos indica muchas cosas acerca de cómo se escucha ese consejo y cómo se atiende ese consejo y cómo se lleva a cabo ese consejo que nos es dado. Entonces, pues el formar parte de un mismo cuerpo llamada la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros pertenecemos como hijos de Dios o como hemos estado siendo como cristianos, como conociendo de Dios, vamos a esa iglesia, ¿verdad? Y ahí somos parte de ese cuerpo y nos da la oportunidad de ser mejores, ¿verdad? También el congregarnos, el estar con los demás, de ser mejores respecto a lo que Dios quiere en nuestra vida. Pues esto hace la iglesia, ¿no? Esto hace también el estar en unidad, estar en compañerismo y pues veíamos un poco la clase pasada acerca de qué alegría y qué hermoso es los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Estar los hermanos juntos en armonía. Y bueno, pues entonces vamos ahí a la iglesia y estamos en ese cuerpo y formamos parte de ese cuerpo y nos da la oportunidad de ser mejores respecto a lo que Dios quiere de nuestra vida, porque en algún momento necesitamos pues ese consejo y esa disciplina y necesitamos también saber qué es lo que dice Dios, ¿verdad? O qué quiere Dios o cómo vamos a tomar en cuenta lo que Dios nos está comunicando, lo que Dios está hablando en nuestra vida, lo que Dios quiere que hagamos, cambiemos o caminemos por ello, ¿no? Por lo que Él nos está diciendo en su palabra. Entonces, pues en algún momento necesitamos ese consejo y esa disciplina, ¿verdad? Y esa obediencia de parte de nosotros para atender el consejo. Entonces, todos tropezamos muchas veces, dice Santiago 3:2, ¿verdad? Y seguramente podemos recordar las ocasiones en las que hemos estado, o no hemos estado, perdón, a la altura de la voluntad de Dios, ¿no? No hemos estado, no hemos hecho a lo mejor cosas que pues sabemos que no son correctas o que no era por ahí o que me equivoqué o que cometí el error o que pues hice una equivocación al tomar una decisión, alguna cosa, ¿no? O una decisión contraria al consejo que a lo mejor se me había dado o que se había dado a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está comunicando con nosotros en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí nos da muchos consejos. Entonces podemos a lo mejor no haber tomado, no considerar ese consejo, ¿verdad? Y podemos recordar ocasiones a lo mejor en donde pues no estuvimos a la altura como lo que Dios nos pide, ¿no? De su voluntad. Entonces Dios sabe que necesitamos ese consejo, Dios sabe, ¿no? Y pues Él quiere comunicarse con nosotros en esta mañana y dándonos, por eso, un tema como el de hoy, ¿verdad? Donde podamos hablar acerca de ese consejo que nos da Dios. Y a veces, pues, es disciplina lo que necesitamos, ¿verdad? A veces disciplina para corregir el camino o para, pues, ya donde estuvo un poco mal o pasó o ya tiene una consecuencia, pues podemos seguir obedeciendo, podemos seguir o obedecer en ese momento, ¿no? Que no obedecimos en lo anterior, pero seguir ese camino de obediencia, ¿no? Escuchar. Dice en Proverbios 19:20, dice, escucha el consejo y acepta la disciplina, a fin de que te hagas sabio en el futuro, ¿no? Otra versión de la palabra dice, escucha el consejo y acepta la corrección, así serás sabio en tu vejez, ¿no? Entonces, bueno, queremos ser sabios desde ahora, ¿no? Ser esos ancianos desde ahora, esos ancianos inteligentes y con conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Para tener esta sabiduría
y aceptar y recibir y llevar a cabo este consejo, ¿no? Entonces, pues no vamos a esperar a la vejez en edad, sino que nosotros vamos madurando también, ¿verdad? En nuestro espíritu, ¿verdad? El cuerpo se desgasta, pero el espíritu va creciendo, ¿verdad? Y va tomando vida y va tomando esta madurez y podemos ser esas personas que toman el consejo y pueden hasta dar el consejo, ¿no? Entonces, escucha el concepto y acepta la corrección, ¿verdad? Así será sabio, ¿no? Entonces, no solo en la vejez, sino también desde hoy, ¿no? Desde ya a veces podemos, como si conocemos la palabra de Dios o hemos tomado en cuenta los consejos de Dios, podemos hasta aconsejar a otros, ¿no? Ser sabios, ser ancianos de sabiduría para poder enseñar a otros, ¿no? Para poderles dar ese consejo que es bueno, ¿no? Que así debe ser, ¿verdad? Aprender y poder dar, ¿no? Para que otros reciban ese consejo, esa comunicación de Dios a sus vidas, que donde Dios les habla y donde Dios les lleva a caminar por un camino seguro, un camino que está allanado cuando hay obediencia, cuando está uno obrando y trabajando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, dice, sin embargo, cuando escuchamos un consejo y recibimos disciplina, tenemos dos opciones. Una sería que vamos a justificar todo, ¿verdad? Justificamos nuestra actitud, restamos importancia a la gravedad de nuestros actos o echamos la culpa a otros, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver ahorita con algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Que podemos justificarnos y decir, no, pues yo no tuve la culpa, no fue mi intención, esto, lo que sea, ¿verdad? Pero justificarnos, esto pues es una de las cosas, dice que son dice, escuchamos un consejo y recibimos disciplina, o sea, estas son dos opciones, sería esta de justificar nuestra actitud y restar importancia a la gravedad de nuestros actos o echar la culpa a otros. Eso sería uno, ¿no? Y el otro sería, o bien, escuchamos, ¿verdad?, los consejos y los ponemos por obra, ¿sí? En Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados, ¿no? Entonces, tenemos dos cosas que podemos, ¿verdad? Recibir el consejo, ¿verdad? Y decir, bueno, no, o justificarte, o te justificas, ¿verdad? Al recibir el consejo, tenemos dos opciones, ¿no? Justificar nuestra actitud o escuchar los consejos y ponerlos por obra, ¿no? Entonces, ¿qué preferimos, no? Entonces, aquí ya Dios nos está hablando, ya nos está comunicando, ya nos está diciendo lo que hay, ¿no? Como dicen algunos, ¿no? Como dicen, hay de dos sopas, ¿no? O sea, o te justificas o escuchas el consejo, ¿verdad? Y lo pones por obra. Nadie debe esperar perfección de los demás, ni tampoco aconsejar sobre asuntos triviales o los asuntos de elección personal, ¿no? O sea, no vamos a buscar perfección, ¿verdad? Y vamos a ver esa elección personal de cada uno. El impartir un consejo o disciplina debe basarse en las escrituras, ¿sí? Siempre que demos o que tengamos que tomar un consejo, vayamos a las escrituras, vayamos a ver qué dice Dios acerca de eso. Por eso ahora, gracias a Dios, tenemos tantos recursos para investigar en la palabra, ¿verdad? Tenemos Biblias en las apps, tenemos la Biblia en libro, ¿verdad? Tenemos tanto y podemos investigar y tenemos diccionarios bíblicos, tenemos tanta riqueza de cultura de la Biblia, de bibliotecas llenas de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Librerías y todo, y tenemos todo el Internet y todo el Google y todo para preguntar, ¿verdad? Entonces, en la Biblia tenemos ejemplos, ¿verdad?, de los hombres que recibieron consejo y disciplina, pero no todos reaccionaron de la forma correcta. Entonces, el impartir un consejo o disciplina debe basarse siempre en las escrituras, ¿sí? Entonces, ese consejo que viene para mí, esa comunicación que Dios me está dando, está aconsejando a mi vida para bien, para que vaya yo por el camino correcto, para que yo vaya abriendo una vereda, ¿verdad? Para que también otros puedan entrar y conocer lo que Dios tiene para ellos. Entonces, impartir un consejo o disciplina, ¿verdad? Que siempre sea porque viene de la palabra de Dios, porque viene de las escrituras, ¿no? No del mundo, no de los que se reúnen, pues que es el club de las divorciadas y pues todas se aconsejan
cosas que ellas mismas piensan, ¿verdad? O es el club de los hombres o de las mujeres o de, no sé, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, vayamos a la palabra de Dios, ahí no hay pierde, ¿verdad? Ahí es donde está claro, ¿verdad? Él nos conoce, él se comunica a nosotros y nos va a hablar directamente a nuestro corazón, directamente a la situación que estemos viviendo, al consejo que necesitemos en lo económico, en lo físico, en lo de salud, en algún problema de la escuela, alguna situación sentimental, todo esto, ¿no? O sea, Dios siempre en la palabra tiene la respuesta. Acordémonos que ese es el manual del fabricante, ¿verdad? Y ahí está todo lo que nosotros podemos tomar para nuestra vida, para sacar consejo de allí. Entonces, en la Biblia vamos a ver esos ejemplos de hombres que recibieron consejo y disciplina, pero no todos reaccionaron en la forma correcta. Una de esas personas que vamos a ver en esta mañana es el rey Saúl de Israel, ¿verdad? Quien desobedeció la orden de Dios respecto a la nación de Amalek, ¿no? Donde eran los amalecitas. ¿Sí? Dice, los amalecitas habían los amalecitas habían luchado contra el pueblo de Dios, por lo que Jehová había decretado la aniquilación tanto de ellos como de sus animales. Pero bueno, aquí no, aquí viene lo importante, ¿verdad? Que Saúl no hizo conforme a lo que Dios había dicho, ¿verdad? Saúl, en lugar de exterminar o terminar con lo que Dios le había dicho, Saúl hizo lo que él deseó hacer, ¿verdad? Saúl no siguió el consejo de Dios de que Dios le había hablado, sino que perdonó la vida del rey y de lo mejor del ganado, ¿no? Entonces, ahí vamos ahorita a desarrollar, a ver un poquito el desarrollo de esta historia, donde Dios habla a Saúl y le dice, ¿verdad? Que no perdone nada, que tiene que terminar y aniquilar a ese pueblo. Entonces, Saúl perdonó la vida del rey y de lo mejor del ganado, ¿verdad? Y esto fue, ahorita vamos a ver, Dios envió al profeta Samuel a reprender a Saúl, pero la reacción de Saúl no fue adecuada. Alegó en realidad que había destruido, que en realidad había destruido a las amalecitas, pero había decidido perdonar al rey, ¿verdad? Y lo mejor de su ganado también, ¿no? Ahí también. Entonces, esta decisión contravenía el mandato del Señor, de Jehová, ¿sí? Ahí, eso lo podemos leer, está toda la historia ahí completita para más detalles, ¿verdad? En primera de Samuel 15:20. Dice, además intentó atribuir al pueblo la culpa, o sea, aparte de que no obedeció el consejo de Dios que está ahí en Samuel 15:20, ahí podemos leer todo esto, él además de no obedecer, de no tomar este consejo que Dios le dio anticipadamente, ¿verdad? Intentó atribuir al pueblo la culpa de lo que hubiera, de que no hubiera exterminado a todo el ganado. Dijo, también temía al pueblo y por eso obedecí su voz. O sea, al final, en lugar de obedecer a Dios, obedeció al pueblo, ¿no? Entonces, no hizo lo que Dios le había aconsejado hacer. Entonces, esto, ahí, Samuel 15:20 y 15:24, podemos leer todo esto, esta situación que vivió Saúl, ¿verdad? Al desobedecer a Dios. Entonces, también otro rey, o sea, y vemos este rey, Samuel, y ahora vemos al rey Usías, otro rey que también fue reconvenido por tener una actitud contraria a los principios de Dios, ¿sí? Entonces, aquí los consejos de Dios, pues nada más no funcionaban, ¿verdad? Porque cada quien hacía lo que quería o pensaban mejor en quedar bien con el pueblo que con otra persona, pero no con Dios, ¿no? Entonces, siempre tenemos que poner esas cartas sobre la mesa, a quién voy a obedecer, qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que Dios dice en su palabra y qué es lo que dice el mundo, ¿verdad? Porque pues, el mundo nos quiere llevar por un camino que nos lleva a perdición, nos lleva al pozo cenagoso y de desesperación, o algunos ya salimos de allí, ¿verdad? Y queremos ya no volver a caer en eso, ¿no? Entonces, cuando Dios nos comunica y nos habla y nos dice un consejo, hay que obedecerlo al pie de la letra, ¿verdad? Así como lo dice la palabra, cada letra, cada espacio y cada cosa que dice la palabra, ¿verdad? Es al pie de la letra. Entonces, además, bueno, caemos en echarle la culpa a otros o en el tiempo y en las cosas que dicen otros y bueno, nos hacemos ahí una situación que no es agradable a Dios, ¿no? Entonces,
Este rey Usías también, así como leímos acerca de Saúl, ahí en Primera de Samuel, también el rey Usías fue reconvenido por tener una actitud contraria a los principios de Dios. Esto está en Crónicas 26:16. Dice, el rey Usías de Judá actuó infielmente contra Jehová su Dios y entró en el templo de Jehová para quemar incienso. No estaba permitido que un rey entrara, ¿no? Eran los sacerdotes los que estaban consagrados para entrar al templo, pero él, como ya había luchado muchas batallas y había sido ya un gran mandatario con los ejércitos o con lo que pasaba, ¿verdad? Él hizo cosas increíbles y pues ya no, nada lo detenía, entonces empezó a enorgullecerse y a sentir que él podía hacer todo, ¿verdad? Y pues, también quiso hacer lo que hacían los sacerdotes, pero no se lo permitieron bueno, no se lo permitían, ¿verdad? Solo los sacerdotes estaban autorizados para ofrecer incienso. Cuando el sumo sacerdote trató de detener a Usías, o sea, no le permitió que hiciera eso, no quería que lo hiciera, Usías lo que hizo fue que se enfureció, esto está en segunda de Crónicas 26:19 al 21, se enfureció. La Biblia dice que en ese preciso momento en que se enfureció, se enorgulleció y estaba así como que el trono hasta arriba lo traía, así de que se sentía que solamente él podía hacer todo, se enfureció entonces y la lepra dice que la misma lepra relumbró en su frente. En ese preciso momento en que él se enfureció y se puso en contra de los sacerdotes porque quería estar allí en el templo, ¿verdad? Hacer las cosas que hacían los sacerdotes. Dice, porque Jehová lo había herido, dice, se llenó, ¿verdad? De lepra su frente. Lo había herido Dios y Usías, el rey, continuó leproso hasta el día de su muerte. O sea, por no obedecer, ¿verdad? Hacer algo que era en contra de lo que estaba estipulado por Dios, ¿verdad? Claramente acerca de los sacerdotes, eran los únicos que podían hacer los sacrificios, hacer las cosas que se hacían en el templo. Y entonces, bueno, pues le pasó esto al rey Usías. Iba muy bien su reinado y todo, y iba también que él pensó que podía entrar a todo y hacer todo lo que él quería, pero no se dio cuenta, ¿verdad? O sí se dio cuenta, se hizo pues como que no oía, ¿verdad? Y no escuchó la voz de estos sacerdotes. El sacerdote lo trató de detener, ¿verdad? Entonces, y tal vez podemos preguntarnos por qué le resultó difícil a Saúl y a Usías aceptar la disciplina, por qué les resultaría difícil a estos varones, ¿verdad? De Dios, que estaban pues puestos en las cosas de Dios. Pues, ¿por qué no pudieron aceptar esa disciplina? ¿O por qué se resiste mucha gente o nos resistimos nosotros, ¿verdad? A aceptar los consejos? ¿Por qué no queremos aceptarlos? Pues hay unas causas muy claras y muy normales y naturales que vemos en nosotros mismos. El problema básico, por ejemplo, es el orgullo, ¿sí? En estos dos ejemplos que leímos o que repasamos, ¿verdad? Acerca de Saúl y de Usías, en estos dos ejemplos de estos reyes, ambos, ¿verdad? Tenían una opinión muy elevada de ellos mismos, o sea, se sentían así como que yo sí me puedo, yo sí las puedo, yo puedo todo, yo soy así como Superwoman o Superman o Superman, digo, ambos una opinión muy elevada de su valía personal, ¿sí? Mucha gente se causa daño a sí misma por tener una percepción así de su persona. O sea, cuando la gente se siente entronada o favorecida o tiene todo, goza de todos los beneficios económicos, sociales, políticos, etcétera, se siente tan entronada, ¿verdad? Como tan elevada, ¿verdad? Porque es tan popular, porque tiene todos los likes del mundo, porque es un súper, como les llaman ahora los influencers, ¿verdad? O influye mucho en los demás. Entonces se entrona y se siente como que él puede todo, ¿no? Y se les olvida que Dios es el que puede todo. Bueno, o se nos olvida, ¿verdad? Ambos en una opinión muy elevada, entonces como vemos a Saúl y el rey, creen aceptar los consejos, creen que aceptar un consejo implica cierta deficiencia o cierto bajarte de tu trono, ¿verdad? Y bajar un piecito del tabique, ¿verdad? Entonces no quieren, ¿no? O sea, no quieren oír consejos, no quieren oír nada porque todo les ha ido bien o les ha ido bien entre comillas, ¿verdad?
y que creen aceptar los consejos implica cierta deficiencia de su parte o perjudica su reputación. Entonces, el orgullo es la debilidad, nubla el juicio del individuo y hace que se resista a aceptar la ayuda del Señor, a la ayuda de Jehová. El orgullo está antes de un ruidoso estrellarse, ¿verdad? Dice una versión de la Biblia. El orgullo está antes de un ruidoso estrellarse, ¿no? Vas directito a la pared y vas a chocar. Ay, no chocas. Y el espíritu altivo antes antes de la caída, ¿no? Entonces, esto lo dice Proverbios 16-18, ¿verdad? Cuando subimos tanto que viene la caída más fuerte, ¿verdad? Entonces, ahí en Proverbios dice, antes del quebrantamiento, dice la Reina Valera 95, está la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y ahí en Romanos también 12-13 dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debas tener, ¿sí? Piensa de ti con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno, ¿sí? En Romanos 12-13 podemos leer todo esto, ¿verdad? Aprendérnoslo, ponerlo en el espejo, ¿verdad? Donde nos vemos bien bonitos. Ahí lo ponemos y vemos si no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Piensa de ti con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Sí, yo lo voy a poner en mi espejo, ¿verdad? Está bien, para tener claro esto, ¿verdad? En la Biblia también encontramos ejemplos de personas, o encontramos ejemplos de personas que aceptan consejo. Sí, por ejemplo, Moisés, cuyo suegro le recomendó una forma de atender su enorme carga de trabajo. Estaba ya hasta, ¿verdad? Estaba atendiendo de la mañana a la noche a toda la gente, Moisés, ¿verdad? Y estaba allí y no tenía descanso y era el único que podía ver todo lo que los demás estaban pasando, las causas, las situaciones, las circunstancias, todo. Y el pueblo todo el día pasaba por el escrutinio, por el cuidado, la palabra o el consejo que Moisés tenía que darles, ¿no? Entonces, pues era mucha carga para Moisés, ¿verdad? Estar todo el día escuchando al pueblo, pues ya no podía hacer más que eso, ¿no? Entonces, el suegro le recomienda que haga equipos o que haga grupos de personas que lo ayuden, ¿verdad? Y que delegue esas situaciones, todo lo que era, que estaba a su cargo, ¿no? Delega todo trabajo, todo servicio, todo esto. Entonces, cuyo suegro le recomendó una forma de atender su enorme carga de trabajo. O sea, un buen consejo, ¿no? Moisés lo escuchó y puso en práctica su sugerencia de inmediato. Aunque Moisés tenía mucha autoridad de parte de Dios, fue receptivo a los consejos de su suegro, ¿sí? Porque Moisés era humilde, o sea, es un hombre, Moisés con mucho era el más manso de todos los hombres que había sobre la superficie de la tierra, o sobre él. Era el más manso de todos, ¿no? Entonces, ahí en Números 12:3 podemos leer esto, ¿verdad? Entonces, él hizo caso, fue humilde, ¿verdad? Y hizo caso a ese consejo de su suegro. El profeta Sofonías también enseña la importancia de la humildad para encontrar la justicia y la salvación de Dios. En Sofonías 2:3 podemos leer esto que dice, ustedes, la gente humilde que obedece a Dios, busquen al Señor y pídanle ayuda. Busquen la justicia y la humildad, así tal vez podrán salvarse el día que el Señor muestre su furia. ¿Sí? Entonces busquemos, ¿verdad? En humildad, busquemos a Dios, en humildad preguntémosle a Dios. Gente humilde, dice, ustedes, gente humilde, hola, gente humilde, somos nosotros, amén. La gente humilde que obedece a Dios, busquen al Señor y pídanle ayuda, busquen la justicia y la humildad, así tal vez podrán salvarse el día que el Señor muestre su furia. Otro ejemplo lo tenemos también con el rey David, que cometió adulterio, ¿verdad? Con Betsabé, e intentó ocultarlo haciendo que mataran a su esposo Urías, bueno, preparando todo para hacer ahí lo que él quería, ¿verdad? Entonces, cuando Dios envió al profeta Natán, ¿qué tal, verdad? A disciplinar a David, se arrepintió de lo que había hecho y lo admitió enseguida, ¿verdad? He pecado contra el Señor, dice en 2 Samuel 12:13. Dios aceptó su arrepentimiento, aunque no lo eximió de las consecuencias de su mala conducta, pues ya estaban allí las consecuencias, ya una vez que no se ha obedecido el consejo o que no se ha llevado a cabo lo que la palabra dice, ¿verdad?
pues hay consecuencias cuando no obedeces, ¿verdad? Entonces quedan esos rezagos allí de que, pues ya pedí perdón, ya me arrepentí, pero bueno, Dios aceptó ese arrepentimiento de David, aunque no lo eximió de las consecuencias. Una espada le dijo, no se apartará de tu propia casa, ¿sí? Y que sus esposas serían entregadas a sus semejantes, ¿no? A otros, ¿no? Sus esposas. Él iba a ver eso, o sea, eran cosas muy fuertes, ¿no? Y que el hijo nacido de su relación adúltera iba a morir. Entonces, estas son las consecuencias, ¿no? Graves y terribles que suceden, ¿verdad? Por la desobediencia o por no seguir el consejo de Dios, ¿no? Entonces, pues ahí podemos meditar en estas cosas que habla la palabra, que son fuertes, que nos hacen ver que tenemos un Dios que toma en serio, ¿verdad?, el consejo y la buena palabra, que la podamos llevar a cabo, pues eso es lo mejor, ¿verdad? Para no tener estas situaciones, ¿verdad? Que son consecuencias de una mala conducta, de una mala decisión, y pues ahí está. Pero podemos seguir adelante, ¿verdad? Siguiendo con ese arrepentimiento y pedirle a Dios que nos siga hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces el rey David sabía escuchar consejos. Y en una ocasión agradeció el consejo de Abigail, la esposa de Nabal. ¿Se acuerdan? Esta historia está ahí en Samuel 25:32. También escuchó el consejo de una mujer sabia, ¿verdad? La esposa de Nabal, que lo detuvo de hacer una masacre o de causar ahí estragos con el esposo de Abigail. Entonces también escuchó el consejo de una mujer, ¿no? A veces también las mujeres podemos aconsejar, ¿verdad? Como buenas madres, como buenas esposas, como buenas amigas, como, ¿verdad? Y conociendo la palabra, podemos aconsejar. Los varones también pueden hacer lo mismo, aconsejar a sus amigos, a sus allegados, a sus compañeros de trabajo, todo, ¿no? Entonces, que sea así, ¿verdad? Que podamos poder ser sabios como lo fue Abigail, ¿verdad? Y agradecer el consejo. Lo harán algunos, ¿verdad? Ahora, la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿cómo reaccionamos si nuestro comportamiento exige que se nos aconseje o se nos discipline? ¿Cómo reaccionamos si nuestro comportamiento es de que pues creo que tengo que pedir consejo, creo que tengo que acercarme a alguien que me diga qué hacer en esta situación? En ese caso, nunca olvidemos que tal medida sería prueba del amor a Dios, ¿verdad? Y de su interés por nuestro bienestar eterno. Eso lo leemos para aclararlo más en Proverbios 3:11 y en Proverbios 3:12 y en Proverbios 4:13. Entonces ahí podemos ver que es importante que podamos tomar ese consejo que es bueno para nosotros. Como todos somos hombres imperfectos, para reflejar la personalidad de nuestro Dios es preciso que efectuemos cambios en nuestra actitud y conducta, ¿sí? Eso lo tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que efectuar esos cambios, se tiene que ver quiénes somos, porque somos hijos de Dios, entonces no podemos quedarnos como estamos. Tenemos que madurar, tenemos que ir a esa vejez, ¿verdad? Esa madurez, conociendo y tomando el consejo de parte de Dios y de quienes son sabios para darnos también ese consejo. Debemos vestirnos de la nueva personalidad. Colosenses 3:5-14, los consejos y la disciplina nos ayudan a determinar en qué aspectos necesitamos tales ajustes y a comprender cómo realizarlos, ¿no? Entonces, nos va a ayudar mucho tener ese consejo, ¿verdad? Y siendo humildes y siendo esos hijos de Dios que atienden lo que Dios dice, pues vamos a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿verdad? Porque así queremos ver nuestra vida y la de los que nos rodean. La fuente primaria de la instrucción moral es la Biblia, ¿sí? Entonces ahí hay instrucción, ¿verdad? Moral, o sea, de que nos habla de lo que debemos hacer de acuerdo al consejo de Dios. Si nosotros no somos cristianos o estamos aprendiendo apenas de Dios, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón para poder entender lo que la palabra dice para nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que llenarnos de ese espíritu, ¿verdad? Los que son espirituales piensan en las cosas espirituales y hacen las cosas espirituales que pide Dios. La fuente primaria de la instrucción moral es la Biblia, ¿sí? Si nosotros no conocemos la Biblia, no vamos a conocer el consejo de Dios, solamente vamos a conocer una religión o algo que no nos va a ayudar para todo lo que internamente Dios quiere hacer en nosotros, madurarnos y llevarnos a lo bueno y a lo mejor que Él quiere
¿verdad? Para nuestro bien. Entonces, los padres aconsejan y disciplinan a sus hijos para que no incurran en un tipo de conducta que cause sufrimientos. En la Iglesia de Cristo, los hermanos de la fe piden consejo a otros con experiencia en el ministerio para mejorar en el asunto que deban tratar. Los hermanos de la fe utilizan la Biblia para ayudar con un espíritu de apacibilidad a aquellos que lo necesitan. Esto es lo importante, un espíritu afable y apacible. Bueno, pues esto es acerca de de lo que tenemos que poner por obra, ¿verdad? Al ser aconsejados, ¿sí? Entonces, esto, aquí terminamos y bueno, pues sería un poquito más, pero aquí nos quedamos en esta mañana y les agradecemos su atención y que Dios siga aconsejando sus vidas y les llene con bendición y dé mucho fruto todo aquello que ustedes se propongan. Que Dios les bendiga, gracias y nos vemos pronto. Bendiciones.